La Corte Constitucional dio de baja la sentencia de hace aproximadamente, si no me equivoco, fue un año y moneda, que admitía la posibilidad de que los hermanos Isaías recuperen los bienes que les habían sido incautados por el Estado. Recordemos, estos bienes provienen del caso Filambanco, que ocasionó un grave perjuicio al Estado. El Estado en algún punto se cobró con los bienes, los negocios de los Isaías. Durante muchísimos años se hablaba de que por qué no se venden los bienes, de la mala administración de ciertos bienes también, que hay que decirlo con todas las letras, de la pérdida de algunos de los bienes que eran, si se puede, de los más rentables del imperio comercial que tenía la familia Isaías. Por ejemplo, EICA terminó por desaparecer. EQ2 y sus compañías filiales terminaron por ser vendidas en un contrato que algunas dudas dejó. Los bienes incautados en grave situación económica, principalmente Gama, nunca fueron vendidos. Otros, los de Cable Noticias, Cable Deportes, sencillamente desaparecieron. El punto es que a pesar de esa mala administración, a pesar de las cosas que pasaron con los bienes, la pregunta era ¿por qué no se venden? ¿Y por qué no se venden? Porque existía una batalla jurídica por el control de esos bienes. Esa batalla jurídica acaba de concluir, acaba de terminar con la resolución que da la Corte Constitucional. Y yo he invitado a Juan Falconi Puig, con quien me gusta tanto conversar, además, para hablar del tema de los Isaías, pero ojalá también pueda compartirnos también su visión sobre otras cosas que suceden en el país. Ya está con nosotros en la antesala Juan Falconi, y yo se los voy a presentar. Juan Falconi es doctor en jurisprudencia, seguramente muchos de ustedes lo conocen, ha estado en este espacio varias veces, profesor universitario, ministro de Industrias, ex superintendente de bancos, ex embajador de Ecuador en Londres, y hoy está en la contra para seguir conversando sobre no solamente la resolución de Corte Constitucional, sino también sobre todas las otras cosas que ocurren en el país. Cuénteme, producción, si ya está el doctor Falconi con nosotros. Yo de forma inmediata lo pongo en pantalla, o pónganlo ustedes, producción, cuando tengan chance. Por favor, doña Produ. Ahí está el doctor Falconi. Muy bien. Muy bien, qué gusto me da tenerlo en la contra, apreciado doctor. Creo que tiene el micrófono apagado, doctor. Ahí está ya funcionando. Ahí estamos, ya, ahí mantemos primero. Saludando, Fernando, el gusto es mío estar aquí nuevamente con usted, un tiempo que no hemos conversado, y por supuesto, pues agradecerle siempre la colaboración de Galitza y la atención que su audiencia nos preste. Déjeme arrancar por solo decir algo que estaba oyéndolo. Yo estaba sin el micrófono, obviamente, pero estaba siguiéndolo, la última parte de su exposición, y tiene el panorama muy claro, muy claro. Usted ha hecho un apretado resumen, podemos ir más a los detalles, pero ha hecho un apretado resumen de este caso. Tal vez una sola que no está en el conocimiento general, y ya pues entre ayer y hoy día he tenido algunas entrevistas, no está en el conocimiento general, pero cuando se incautó los bienes, la orden de incautar los bienes fue apenas, que esto quede claro, en la aplicación de las pérdidas que el banco tenía cuando fue entregado a la AGD, que fue entregado a la AGD en quiebra, tan en quiebra que se le puso en la resolución de la Junta Bancaria de esa época el capital de 1.000 sucres, ¿ya? Y la ley de la AGD fue creada y expedida para Filambanco, ¿me explico? Expresamente fue hecha para Filambanco. Yo tengo hasta la acta de los debates en el Congreso, y por esta precisión, nada más para arrancar de ahí con todo lo que usted quiera plantear, pero en beneficio de la información de la audiencia, esa ley se la aprobó el 1 de diciembre del 98. Mire a ver esto, que la fecha es importante. Se aprobó esa ley y están las fotos en la revista Vistazo que circulaban. Mire la revista Vistazo de esa época, ¿no? Sí, yo estoy documentado con eso. Están las fotos internamente, se lo
denominó el salvataje millonario, y está aquí en las fotos inclusive que yo le decía el hombrecillo del maletín. Acá están las fotos de los beneficiarios, obviamente, de la ley del AGD, los hermanos Isaías, tal vez pues no puedo, eso ahí. Todos los documentos que yo exhiba están a la orden suya y a la orden de quien quiera verlos. Y acá en la siguiente página está la foto de, yo le decía el hombrecillo del maletín al abogado Carlos Pareja, que era abogado y era el maquinador de todas estas cosas. Había sido alumno mío, pero practicó exactamente al revés todo lo que en clase debió aprender conmigo, ¿verdad? Y entonces, mire a ver lo de la fecha, Fernando, que creo que es un punto de partida importante. El 1 de diciembre se aprobó en el Congreso la ley del AGD. Y este es el antecedente, ¿verdad? Estamos en el 98, ¿no es cierto, doctor? 98, exactamente. 98. Ya. El 2 de diciembre, o sea, al día siguiente, el 2 de diciembre, al día siguiente, pasó Filambanco a la AGD. Y el 3 de diciembre, al día siguiente, le prestó la AGD los primeros 140 millones de dólares a Filambanco. Porque Filambanco estaba totalmente insolvente. No es que había unos préstamos, que eso es aparte, y eso fue lo que dio lugar al juicio de peculado. Había unos préstamos, en esa época desaparecieron del Banco Central, los préstamos de liquidez, cuando el banco, cualquier banco, podía estar ilíquido, faltándole el efectivo. Porque obviamente todos los bancos, desde el origen de la banca, que viene de Italia, la denominación de banca, porque en los parques, creo que era en Venecia, en los parques se sentaban en los bancos de los parques a negociar los préstamos, los créditos, los intereses, etcétera. Ese es el origen de la banca, ¿verdad? Entonces, en concreto, eso se parte del supuesto, todo banco, en todas partes, parte del supuesto, como la plata la presta, ¿verdad? No va a sufrir un pánico bancario, que todos los depositantes le retiren al mismo tiempo todo su dinero, ¿verdad? Entonces, ahí se da el problema de falta de liquidez. Y había unos créditos del Banco Central y se denominaban crédito de liquidez para solventar la situación temporal. Pero ocurre que el caso de Filambanco no es que era ilíquido, pero no era solamente ilíquido, era insolvente, porque el banco estuvo tan mal manejado que era insolvente, no tenía activos, no tenía bienes para que realizados hubieran permitido cubrir sus depósitos, ¿me explico? Y entonces, ¿pero esto era por falta de capital o porque ese capital se redistribuía en empresas vinculadas, doctor, y se difuminaba, digamos, ya no era parte del acervo del banco? Y se daban los préstamos a sí mismos, pero se daban los préstamos que se denominaban y se siguen denominando créditos vinculados, se prestaban la plata del público para sus compañías, pero con esta particularidad que es necesario destacarla: a cero interés, se regalaban la plata de los depositantes y 7 años plazo. ¿Qué tal? Y todo eso está demostrado, todo eso está en documentos. No obstante que manipularon, robaban, compraban a los inspectores de la superintendencia de bancos, etcétera. Todo eso está demostrado. Hay un libro que yo no sé si lo he exhibido aquí, que es un libro mío. Mire que arriba está mi nombre, ¿verdad? Que es Documentos del caso Filambanco. Estos son 2 tomos. Mire lo voluminoso. Tendría que hacer fácil 2 tomos más para, de lo que ocurrió a esa época, recoger toda la documentación, que básicamente tengo lo principal, sentencias, etcétera, para 2 tomos más para completar esto. ¿Y qué quiere decir? Vale que le ponga explique en la portada qué significa eso. Esa es una mezcla del logotipo de Filambanco con el logotipo de la superintendencia de bancos a esa época. Claro, mire a ver, porque esto es un piñón. Eso negro es un piñón, y ese piñón estaba rodeado por otra tira que era color naranja. Y entonces ese piñón, que significaba el icono de Filambanco, ¿verdad? El emblema,
estaba quebrado, como lo ve ahí quebrado. Y ese gallo, que se supone que era el gallo, estaba en el logotipo de la Superintendencia de Bancos. Ese gallo estaba por significar la alerta temprana, porque si la Superintendencia de Bancos cumplía su obligación, si no le compraban a los inspectores, si hacía los informes oportunos y tomaba las medidas oportunas, no debía llegar ningún banco al estado de quiebra. Entonces, pero ese gallo, que es el logotipo de la Superintendencia de Bancos a esa época, se convirtió en la gallina ciega. ¿Se acuérdese? El juego de la gallina ciega, ¿no es cierto? Y entonces mezclé, y eso es diseño mío, no es de un técnico, no es de ninguno de agencia de publicidad ni nada, pero son 2 tomos de esto. Entonces, ese es el mero inicio, y hay pues infinidad de vicisitudes que usted ha hecho un resumen. El informe original que dio lugar, la denuncia que dio lugar al juicio penal, lleva mi firma y mi nombre como superintendente de bancos. Sí, y después, antes de salir yo de la superintendencia de bancos, ordené la auditoría que determinó las pérdidas. Pero esas pérdidas que Deloitte & Touche, una compañía de auditores internacional de mucho prestigio, que las determinó en 652,5 millones de dólares, ¿ya? 652,5 millones de dólares. De verdad, eso es lo que sirvió y determinó el valor para la incautación. Pero todos los fraudes, miren, los créditos vinculados que acabo de mencionar eran más de 200 millones de dólares. El crédito del Banco Central, el crédito de liquidez, que es para los bancos ecuatorianos, para los problemas de liquidez de los bancos ecuatorianos, lo mandaron al exterior, a Panamá, a un banco, Filambanco Trust, que era de ellos mismos. Claro, le pasaron 107 millones de dólares. Miren cómo va sumando los millones de millones de millones, ¿no? 107 millones de dólares le pasaron a Filambanco Trust para que devuelva depósitos en Panamá. Y entonces el Banco Central no estaba para resolver los problemas de liquidez y menos de insolvencia de bancos extranjeros. Pero ese es el inicio, el origen de la historia, ¿verdad? Y después se reformó la ley. Sí. Mil disculpas la interrupción, doctor. Sobre ese origen a mí me saltan algunas dudas, porque yo marco el origen y, de nuevo, yo era muy chico. Jovencito, claro. Sí, pero yo marco el origen en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero del año 95, que permitió estos créditos vinculados, que permitió los créditos de liquidez y estos créditos subordinados. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, este asunto de los créditos de liquidez que termina Filambanco por hacer volar hacia sus paraísos fiscales? ¿En qué podría diferenciarse, por ejemplo, de los créditos, de los 3 créditos de liquidez, el último de ellos subordinado que recibe el Banco Continental de los hermanos Ortega un par de años antes? Es decir, es la misma configuración con diferencias, si se puede, en el manejo administrativo de los bancos y tienen origen en el mismo cuerpo legal. O esclarezcame un poquito de eso, doctor, para beneficio de la audiencia. ¿Cómo no? Son cosas totalmente distintas. Okay. Los créditos vinculados eran y sería, claro, porque eso no ha desaparecido, los créditos que se dan a sí mismos o a compañías propias, los banqueros con la plata de los depositantes. ¿Está claro? Esos son los créditos vinculados, que se permitía bajo ciertas autorizaciones, etcétera, etcétera, en esa época, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una cosa, créditos vinculados. Y cuando se usó y se usó y abusó de esos créditos vinculados, resulta que el banco en un momento dado, porque como eran sus propias compañías, no les cobraban, no pagaban, perdían plata, se volaban la plata, etcétera, etcétera. Entonces no tenían para pagar los créditos vinculados y ahí surgió el problema, cuando eso tomó un volumen inmenso. Como se diría vulgarmente, no me gusta a mí, usted sabe usar palabras vulgares, ni groseras, ni mucho menos, pero es muy gráfico. Vulgarmente se diría, se comieron la plata de los depositantes, ¿de acuerdo?
Entonces ahí ya no tenían para devolver los depósitos. Esos eran los créditos vinculados. Y los créditos de liquidez eran justamente los que daba el Banco Central bajo ciertas condiciones muy rígidas. Tenían que aumentar el capital, tenían que hacer provisiones contables, no podían llevarse la plata para nuevos créditos, etcétera, etcétera. Esas eran las reglas de la época. Los créditos de liquidez, que no eran créditos de insolvencia, sino de liquidez, cuando, por ejemplo, se daba una corrida, bajaban los depósitos y los bancos no tenían el efectivo para devolver los depósitos. Eso es mera liquidez, ¿sí me explico? Que es distinto de la insolvencia. La insolvencia es cuando, y era en los casos concretos, cuando el banco no agotaba el efectivo y no tenía bienes que en el caso de enajenarlos, venderlos, arrebatarlos o lo que fuera, podían cubrir sus obligaciones. Eso era la insolvencia, para graficarlo, tratar de graficarlo en palabras sencillas para beneficio de la audiencia, Fernando, ¿no? Correcto, correcto. Muchísimas gracias, ¿Cómo doctor. no? Entonces vamos un poquito a la línea jurídica. Durante años y de nuevo, desde que desde que mi generación era algo joven, se había escuchado, no es que ya les devuelven, no es que ahora incluso hay que darles el vuelto de lo que se había incautado, no es que, es decir, este camino ha sido escabroso hasta llegar a esta resolución. Totalmente. Esto ya le pone la marca final a esta historia, doctor. Internamente, por supuesto, es la última etapa, la última instancia, Corte Constitucional. Pero sí, si quiere, le podemos hacer, que sí es importante, un breve resumen apretado de toda esa etapa tortuosa, ¿verdad? Para no empezar por el final. Entonces, ¿qué ocurre? Presentan una solicitud, se llama una petición, una comunicación, después de todo lo que había actuado. Primero para ubicar, porque históricamente es esto. Entonces, en el gobierno del presidente Correa, con una decisión política del presidente Correa, que había que aclarar todos estos fraudes y todos estos temas, se procedió. La AGD estaba creada. No es que se creó en la época del presidente Correa. Ya estaba creada para endosarle la pérdida y la quiebra de los bancos, pero principalmente Filambanco, después se acogieron otros también, obviamente, al Estado, que el Estado asuma esas pérdidas y ellos se fueron con la plata de los depositantes, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, obviamente se nombró a un nuevo gerente de la AGD, el doctor Carlos Bravo Macías, que actuó con toda la entereza y toda la legalidad que tenía que actuar. ¿Y qué ocurrió? Que se procedió a la incautación, como lo permitía el artículo 20. Mire, yo lo digo con artículos, todo está en mi memoria y tengo toda la documentación de respaldo. Me está saliendo un mensaje aquí, no sé qué. Bueno, aquí en la computadora ya le puse permitir, no, ojalá sea algo normal. Entonces, pasamos a la incautación. Se procedió a la incautación de los bienes de acuerdo con el artículo 29 reformado de la ley de la AGD. La ley de la AGD se la conocía y se la conoce hasta ahora con esa denominación porque creaba la AGD, pero es ley de organización económica, así que pues ahí la tengo, un nombre larguísimo, ¿no? La mala costumbre de poner 7 páginas de considerandos y dos artículos, ¿no? Y unos nombres larguísimos para significar todo o pretender significar todo, pero es la palabrería hueca y vana de la mediocridad que en ciertas áreas impera. Nos encanta. Claro, nos encanta. Entonces, se procedió a la incautación. Y vamos a tratar de hacer en pocos minutos, que más o menos creo que es lo que tenemos, la historia de 40 años, ¿de verdad? Se procedió a la incautación y después de un tiempo, claro, pasaron esos bienes al Estado. Unos se administraban, otros estaban quebrados. Ahí hubo una pequeña deficiencia en no hacer conocer al país el estado en que estaban. Ese Gama TV estaba quebrado, otros estaban quebrados, ¿sí me explico? Una de las que producía mucho, creo que usted la mencionó, la Troncal, que no era otra cosa que el ingenio hasta del que se apropiaron ilegalmente, ¿verdad? Pero ilegalmente, total, un fraude escandaloso.
Y aún ya cuando estaba en la AGD con Pedro Delgado, simularon una venta que eran ellos mismos los que estaban atrás de la venta, cuando estaba en poder de la AGD. El grupo La Gloria peruano, ¿no? Perdón. El ofertante había sido el grupo La Gloria peruano. Claro, exacto, con unos peruanos, los de Gloria, exactamente. Sí. El grupo de Gloria. No me distraiga. Entonces, de esa decisión acudieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esto es importante que quede claro, que la audiencia lo maneje con precisión. El Comité de Derechos Humanos de la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Con sede en Ginebra, porque tiene dos sedes, en Ginebra y en Nueva York, ¿de acuerdo? Ya. Y entonces acudieron con su reclamación y en el comité, en junio del 16 se emitió un dictamen. Se emitió un dictamen que está aquí a la vista y en ese dictamen no se dice una palabra de que le devuelvan los bienes. Esto es bien importante, que quede claro, Fernando. Porque esto es lo que recoge en cierta forma el fallo de la Corte Constitucional. Y así como estamos invadidos y agobiados como nunca por bandas enteras y organizaciones enteras de jueces corruptos, ¿verdad? Es un país, obviamente, donde lo imposible jurídicamente hablando se ha hecho lo probable. Y los jueces persiguen a los mafiosos. ¿Qué tal, verdad? Entonces, aquí no se dice una palabra de que le devuelvan los bienes. Aquí se reconoce la validez del juicio penal de peculado, que lo arreglaron de otra manera esotérica después, pero habría que entrar. Si quisiéramos con la suma de documentos enseñar esto y explicarlo desde el principio, necesitaríamos un seminario de 15 días cuando menos. Pero estamos haciendo apretados de resumen. Mire, está marcado todito. Pero lo importante a destacar que este dictamen de junio, ¿verdad? Junio del 2016 no dice una palabra que le devuelvan los bienes. Pero no solo que no termina esto ahí. Esto es muy importante, Fernando, ya que usted quiere darle información a la audiencia sobre estos temas. El propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, en una publicación más o menos mucho más reciente, una publicación del 2002, explica la validez de sus decisiones. Está aquí. Y esto, repito, estos documentos que los han tenido escondidos, y esto que voy a señalar ahora es realmente grave. Explica, ¿qué dice aquí? Le leo la parte que tengo yo marcada. Las decisiones sobre los méritos de una comunicación. Comunicación se refieren ellos a lo que sería en el parangón una demanda, ¿ya? Okay. Porque ahí no hay demanda. Entonces dices, repito, las decisiones sobre los méritos de una comunicación son comparables en principio a los informes de la Comisión Europea. Recomendaciones no vinculantes. No vinculantes, meras recomendaciones. El no vinculantes quiere decir no obligatorias, no obligan a nadie, no vinculan a nadie, ¿ya? Dicho por el propio comité al que habían acudido, ¿no? Sin embargo, los dos sistemas difieren en que la producción, el protocolo facultativo no prevé explícitamente la solución amigable entre las partes y lo que es más importante es que el comité, óigame, que se me oiga bien esto, Fernando, el comité no tiene el poder de emitir decisiones vinculantes. El comité no tiene el poder de emitir decisiones vinculantes como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso es lo que dice el comité de sus propias decisiones. Y sin embargo de esto... Claro, son recomendaciones de carácter general sin obedecer a ninguna competencia contenciosa, digamos. Exacto, clarísimo. No. Y sin embargo de esto, el juez Lituma,
con nombre y apellido. Sin embargo, de esto el juez Lituma se remite a estos textos del comité y pone y escribe en su sentencia que el comité ha dicho que le devuelvan los bienes. Hágame el favor, no está escrito eso. ¿Cómo va a decir? Pero así, si a veces los jueces le invocan la ley, doctor, y aún si estuviera escrito, no es vinculante. Claro, y aunque estuviera escrito, no es vinculante, pero ni siquiera está escrito. Claro, aunque bien, muy buena la acotación de su parte. Aunque estuviera escrito, no era obligatorio, no era vinculante, pero ni siquiera está escrito. ¿Sí me explico? Eso dice el juez Lituma con una audacia, un cinismo impresionante. Por eso es que ya vamos a llegar a lo de la Corte Constitucional. Y la Corte Provincial, con 2 votos de 3, la Corte Provincial del Guayas, ratifica lo de Lituma. ¿Qué tal? Okay. Entonces ahí vienen las acciones de protección, extraordinarias de protección. Es que no termina, no es tan simple tampoco lo de la Corte Constitucional, ¿no? Ahí vienen las acciones extraordinarias de protección de las distintas organizaciones del Estado, obviamente del Banco Central, la Agencia de Garantías de Depósitos se extinguió, el Ministerio de Agricultura, varias instituciones, la Procuraduría General. La propia Procuraduría, claro. La propia Procuraduría, que es el abogado del Estado. Ahí estaba viendo ayer unas declaraciones de que los bienes deben volver al Estado del ex procurador de la época, el doctor Íñigo Salvador, etcétera. 7 u 8 instituciones del Estado. Y entonces va a tramitarse la acción extraordinaria de protección. ¿De acuerdo? Y llega a la Corte Constitucional. Y aquí sí quiero hacer énfasis en algo. ¿Cuánta presión habrá sufrido la doctora Carla Andrade? La doctora Carla Andrade Quevedo. Porque ella es la juez ponente en la Corte Constitucional. ¿Cuánta presión habrá sufrido la doctora Andrade? Merece, así como se señalan a todos esos jueces corruptos, ella merece un reconocimiento. Porque lo que ha hecho es lo que debe hacer todo juez. Ha resuelto de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución y lo que consta de las tablas procesales. Porque en las tablas procesales, si bien el juez Lituma se refiere al dictamen del Comité de Derechos Humanos, no está agregado al expediente, porque si se hubiera estado agregado al expediente, se leía que por ningún lado dice que devuelvan los bienes, ¿verdad? Oiga, Lituma, pero eso no dice su propio anexo, claro. Exactamente, ¿no? Todo eso en síntesis se corrige por la doctora Carla Andrade. Es realmente impresionante, ¿no? ¿Verdad? Y eso hay que reconocerlo porque, pues, imaginemos cuánta presión habrá sufrido, qué nomás se le habrá propuesto. Pero ella se ha mantenido recta con su decisión. Hay una grabación que yo tengo muy antigua de un juez que lo quisieron coimar en este caso, pero ya no tenemos tiempo, creo, para exhibirla algún día. Alguna vez lo he exhibido. Entonces, yo le voy a pedir, doctor, que cuando decida exhibirla, por favor, piense en nosotros como medio de comunicación. Las puertas están abiertas para con todo gusto, con todo gusto. De repente, si quiere, al final la ponemos un poquito. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la Corte Constitucional? En la Corte Constitucional, ese fallo tiene 3 o 4 votos concurrentes. Voto concurrente se llama a cuando se apartan en materia constitucional, se apartan de la decisión principal del juez ponente, que es lo que en el área común, en el área general, se habla de voto salvado y equivale en la práctica a un voto salvado. Entre esos votos salvados está el del juez Herrería de la Corte Constitucional, que se pronuncia a favor de los hermanos Isaías, que se regresa al mandato 13, el mandato 13 de la Asamblea Constituyente del 2008, que aquí está el mandato 13, de la Asamblea Constituyente del 2008, que eso fue lo que sirvió de base para la petición, que no se llama demanda, ante el Comité de Derechos Humanos.
Y entonces, en el voto concurrente del juez Herrería de la Corte Constitucional, no dice una sola palabra, porque a eso se tenía que limitar la Corte Constitucional, del fraude procesal, de los resultados de las sentencias del juez Lutuma y de la siguiente instancia. No analiza los procesos internos, que es lo que debía analizar, y se limita a divagar sobre la materia constitucional, queriendo fundamentar en distintos autores, uno que era muy conocido, Sieyès, que era uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, se limita a divagar sobre el poder constituyente y el poder constituido. Pero de los casos concretos, que era la materia de pronunciamiento de la Corte Constitucional, no dice una sola palabra. Y termina con esa divagación infundada, absurda, impertinente, disparatada, para pronunciarse a favor de los hermanos Isaías. Calcule usted los móviles ahí, pues cuáles serían, ¿verdad? Y con eso termina esta etapa y termina más alto en el sistema. Bueno, es un juez muy móvil el señor Herrería. Así como cuando fue político que pasaba de la izquierda democrática al Partido Social Cristiano, ¿no? Él se moviliza mucho. Lo tiene usted claro, exactamente. Y entonces, sí, y lo más lejos que había llegado con la izquierda democrática era intendente de policía, ¿no? Ah, claro, sí, no llegó nunca a la asamblea, al Congreso. Sí. No, exacto. Con los socialcristianos llegó al Congreso. Los socialcristianos ya le dieron el chance. Y entonces, esa es la síntesis. Y con eso llegamos a lo actual. Ahora, internamente no hay más alto que la Corte Constitucional, ¿verdad? Como se diría en palabras para graficar, la última palabra. Esa es la última palabra. Y ahora ha dicho uno de los abogados, me acuerdo con uno de los abogados, porque han ido cambiando con los abogados en el tiempo. Empezaron con Zambrano Pasquel, que me acuerdo un debate conmigo en Ecuavisa, llevó un pilo de carpetas así, pero vacías, a impresionar a la audiencia, ¿me explico? Han ido cambiando con los abogados de coyuntura a través del tiempo. Y entonces, que ahora, yo me acuerdo uno de esos abogados dijo una vez, se pronunció el Tribunal del Mundo cuando salió el dictamen, que lo acabo de explicar, ¿no? Y exhibir. Se pronunció el Tribunal del Mundo y dictó sentencia y dijo que le devuelvan los bienes. ¿Dónde está eso? Y impresionar a quién, a los no digamos mediocres, a los retardados mentales que no pueden leer. Pues lea, pues a ver dónde está escrito y dónde está dicho que le devuelvan los bienes. ¿Me explico? Y entonces, por eso es tan importante estos repasos, doctor. Yo de verdad que yo sé que estoy abusando de su tiempo, pero para mí es tremendamente importante ir etapa a etapa para que la audiencia más joven, que ahora además es una nutrida audiencia electoral, digamos, un nutrido público electoral, cada vez conforma una parte más nutrida del padrón, los jóvenes tengan muy claro quién es quién en este país y cómo se han dado las cosas. Sí. Muy importante, y sobre todo lo último en lo que usted acaba de mencionar, Fernando. Compraban a hermanos de presidentes, compraban de presidentes para abajo hasta que llegó Rafael Correa. Y si no llegaba Rafael Correa, nunca se hubiera dado la incautación. Y la incautación no tenía la más mínima connotación de abuso, ni mucho menos. La incautación fue para tratar de recuperar algo, una parte del dinero que le había costado al Estado, porque con la AGD se devolvió el dinero a los depositantes. La gente después que se suicidaba querían romper las puertas de los bancos. Ahí están las grabaciones, algo se acordará usted. Después de todo eso, era plata y dinero del Estado ecuatoriano. ¿Me explico? La vez que más emigró, que se fueron del país los ecuatorianos, fue a partir de ese feriado bancario. ¿Sí me explico? Entonces, la gente joven, hay gente que si había o podía haber nacido, eran niños. Entonces, ¿qué se van a acordar de todos estos detalles? Que usted hace bien y por eso hago el esfuerzo de tratar de explicarlos con claridad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la síntesis. Y a un abogado que van a volver a las instancias internacionales. Y entonces lo primero que tendría con un procurador que defienda los intereses del Estado, ¿verdad? Es decirle en esas instancias internacionales, ya desvirtuaron ya quisieron hacer pasar con el contubernio de unos jueces corruptos
un dictamen anterior como que si fuera sentencia del Tribunal del Mundo y como que si hubiera dicho que le devuelvan los bienes cuando no dijo una palabra de los bienes. ¿Está claro? Esa es la síntesis, O sea, Fernando. con esto, básicamente, con esta última frase, doctor, usted lo que me está dando a entender es que agotados ya los recursos de derecho interno, el camino que le queda es ir a comisión y luego al sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Y yo de verdad trataba de hacer, mientras lo escuchaba, trataba de hacer una revisión de cuáles podrían ser los artículos de la convención que podrían pretender reclamar y realmente no doy con, más No allá hay, de cualquier tema de debido procedimiento, digamos, que ya eso no hay. obedece a otras lecturas, al menos en la convención y en los artículos que está facultada la Corte Interamericana a poder juzgar, no lo encuentro. No hay, no hay. Y la Corte Interamericana es una cosa, no hay, porque no hay en ninguna, esa es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero estamos hablando del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Estamos en ONU. Ok. Estamos en Ya, correcto. Organización Naciones Está bien. Unidas en ONU. Exacto, para que no haya Sí, sí, sí. confusión. Es fácil confundirse. Y entonces, ¿cómo decirle cuando vuelvan a una próxima instancia? Ya quisieron engañarlo al Comité de las Naciones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quisieron usar su dictamen como que si fuera sentencia y consiguieron un juez que lea que le devuelvan los bienes cuando no decía una palabra de eso. Y por eso es que en esta decisión de la Corte Constitucional, que hay que reconocerla porque en otros temas está en mora la Corte Constitucional, ¿verdad? Con esta decisión se ordena que se analice en la Fiscalía, que se investigue a esos jueces por el delito de prevaricato, pues. ¿Sí me explico? Por el fraude procesal cometido por ellos mismos, por la inseguridad jurídica violada por esos mismos jueces. O sea que el fallo es realmente importante y completo y sienta un precedente en la República, válido hoy por hoy que no hay ley que valga, sienta un precedente en que debe estar y que al final del día debe prevalecer la ley y debe estarse a lo que diga la ley y lo que conste en el proceso, en el expediente. ¿Sí me explico? Doctor, Es para, básicamente... para, ya encaminar, para ya encaminar un cierre de esta charla, mi querido doctor, a partir de mañana ya no debería haber excusa para sacar a la venta los bienes que pertenecían, que los bienes incautados, ¿no es cierto? No, Ya no, el derecho lo admite al 100% sin ninguna disputa en ese sentido. ¿Qué pasa con los que se dice que ya habían sido entregados, como el Hotel Ramada, claro. que me lo mencionan en la caja de comentarios? Muy oportuno su comentario, Fernando. Muy oportuno y la interrogante que plantea. Primero, los bienes deben volver al Estado. Segundo, cuando estaban en poder de la GD y antes de que se extinga la GD y aún después, hacían propaganda, sacaban avisos por el periódico que nadie compre esos bienes porque ellos iban a demandar la devolución. Asustaban a los compradores. ¿Sí me explico? Y apenas se dictó este fallo del juez Lituma y ratificado por la Corte Provincial del Guayas con 2 votos de 3, ¿verdad? Había un voto salvado que hay que reconocerlo. Entonces, ya lo que hicieron fue empezaron desesperadamente a transferir esos bienes. Crearon fideicomisos, los pasaban a un fideicomiso, pasaban aquí, pasaban allá, a nombre de terceros, justamente precaviendo que en algún rato sí iba a dar lo que se ha dado, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, curarse en salud. Ya preveían que era tan ilegal, tan escandalosamente ilegal, tan escandalosamente forzado, que estaban transmitiendo todo eso. Pues eso, además de que todo eso podría haber una o dos ventas verdaderas, tendrían que devolver esas ventas, esos bienes tienen que regresar al Estado, porque eso dice la Corte Constitucional y esas ventas son nulas, si acaso se dieron. Incluso, Todo lo que incluso Ecolos, que fue comprado con un crédito de CFN, si no me equivoco. Claro, todo tiene que regresar. Todo, porque los efectos, en términos generales, Fernando, esto es importante, pues todos aquellos abogados que puedan estar oyendo esta entrevista lo deben tener claro.
los efectos del fallo, de la sentencia, de cualquier juicio, son básicamente que vuelvan las cosas a su estado anterior. Si no, ¿para qué la sentencia? ¿Sí me explico? Así de sencillo, ¿no? Entonces, que vuelvan las cosas a su estado anterior. Ese es un efecto que, aunque no se dijera, es un efecto implícito en toda sentencia, ¿no? Correcto, correcto, doctor. Clarísimo, clarísimo además. Doctor, me permito abusar un segundo más de su tiempo, doctor, porque no puedo tenerlo yo a usted aquí y no consultarle sobre el estado de salud jurídico y constitucional del país hoy por hoy. Vemos a un presidente que impone decretos ley que ya han sido negados por la Asamblea. Vemos a una ministra y a un Ministerio de Trabajo suspender el ejercicio de un cargo de elección popular como la vicepresidenta de la República. Vemos contratos mágicos, ¿no? Donde contratamos y damos 70% de anticipo a empresas que no se sabe ni dónde están, ni si fabrican o no fabrican, ni si que vienen y no vienen. Entonces, yo realmente mientras pensaba ya en despedir esta entrevista, dije, bueno, ok, yo me lanzo a preguntarle al doctor Juan Falconi cómo siente el estado de robustez jurídica en el país hoy por hoy en estos estertores del 2024. Ya, si usted usa, para usar su misma palabra al final, Fernando, robustez jurídica no existe. Realmente es preocupante, porque estamos viviendo, yo tengo ciertas frases que se han vuelto cliché, casi que son conocidas. Hay una que digo, jurídicamente hablando, Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable, ¿verdad? O jurídicamente hablando, ya solo falta que llueva para arriba, ¿verdad? Y de una entrevista de ayer se me ocurrió ya una nueva frase que la vamos a utilizar de cuando en cuando. Más ilegal que este, solo el caso Isaías. Entonces, estamos viviendo bajo el imperio de la ilegalidad, ¿verdad? Y ese es un problema gravísimo, porque no se sabe qué vale, qué no vale. Normalmente, en la teoría de la división de poderes que viene desde la Revolución Francesa, ¿verdad? En la teoría de la revolución, de la división de poderes, cada poder tiene su ámbito de acción. Pero hay que darle una sana y normal interpretación a la Constitución y a la ley. No se puede partir, que es lo que se está haciendo, de legitimar por consumados los hechos ilegales. Estamos en la teoría ahora de la legalidad consagrada por la consumación de los hechos ilegales. Esto es absurdo. Y esto da la vuelta. Ya se aplicará a quienes no respetan la ley también esta ilegalidad que vivimos. Y es en todos los ámbitos. Yo tengo una acción de protección en el concurso de la Contraloría. O sea, hablo por mí mismo en este momento. No es que aprovecho la oportunidad, pero pues, está y es correcto con todo lo sucedió en ese concurso. Porque se hicieron fraude y medio, pero fraude y medio. Más ilegalidad de las que hicieron ahí, solo el caso Isaías. ¿Sí me explico? Y entonces está ahora mismo en la... Mire estas cosas que advierto que el público lo tenga claro. Está en la Corte Constitucional. ¿Verdad? Y en el sorteo interno le toca a Herrería. Coincidencia. ¿Ah? Creo que había una canción que decía coincidencia fatal. Y le toca por sorteo automático. Pero el punto está, ¿quién maneja pues el sorteo automático? Y cuando él inclusive ni siquiera estaba en Ecuador, sino en el exterior. ¿Qué tal? Entonces, no podemos vivir bajo esas ilegalidades, por donde vaya. El último decreto que estaba con esta ley antipillos en cuestión del presidente, que realmente el presidente no es abogado, pero debería de rodearse de gente sensata, de gente con más experiencia, de abogados con un poco más de conocimiento, me explico. Sí, yo no pretendo nada, pero obviamente yo sí he dedicado mi vida al derecho, pues no. Yo fui decano de la Facultad de Jurisprudencia en 1984. Mire usted cuánto tiempo llevo trabajando en derecho, ¿no? Y desde esa época ya era profesor, ¿no? Entonces, ese último decreto, bueno, si usted quiere, para el ejemplo de la que de alguna manera está vinculada, ¿cómo puede la ministra de Trabajo, he visto ayer una audiencia, para defender su posición que jurídicamente es indefendible, hablar del artículo 86,
comiéndose la S 2 o 3 veces, dijo, me llamó la atención, no sabe ni castellano esa ministra. Por eso es que dicta un acuerdo bárbaro, el artículo 86. ¿Qué es esto, por Dios? En un ministro de Estado, el artículo 86 no tiene S. Usted, ¿cómo es el número? ¿6 o 6? Así de sencillo. Entonces, dicta un acuerdo absolutamente inconstitucional. Primero, porque le da efecto retroactivo, cuando ya se habían dado los hechos, ¿verdad? Y segundo, no lo publican en el registro oficial. En el registro oficial lo publican como 20 días después. ¿Qué es esto, pues? Y es el mismo, ¿cómo es? Ahora hay 2 vicepresidentas, ¿verdad? Y la segunda vicepresidenta nombrada por decreto ejecutivo. Esa no es la regla. ¿Y ante quién se posesionó esa vicepresidenta? ¿Ante quién se posesionó? Usted que está en los medios de comunicación, ¿ha visto algo? Yo no he visto ante quién se posesionó, ¿ya? Entonces, y el último decreto del caso Antipillo no es una crítica personal, ni tiene ninguna connotación personal. Esto es una situación objetiva, atendiendo una pregunta que usted me hace sobre la legalidad en el país. Y el nombramiento de embajadora ya fue ilegal. Y miren, lean el artículo 230 de la Constitución. No se puede ejercer 2 cargos públicos. ¿Me explico? O sea, ella no podía ser nombrada embajador si ya era de elección popular vicepresidenta con sede en Quito, pues. La sede de la vicepresidencia es en Quito, en la capital de la República. Y no puede, según la Constitución. Claro, invocan, tergiversan o a veces sí creo yo que no entienden. Es cierto que el presidente, para darle el ejemplo, explicar este ejemplo, tiene la facultad de no asignar las obligaciones, los deberes, los encargos al vicepresidente de la República, él o la vicepresidenta, ¿verdad? Pero extraerlo del epicentro del poder político a su vicepresidente sí se percibe como un abuso, ¿no? Claro, más allá de que tuviera la facultad de darle cualquier función. Esa es la interpretación de la ley, pues me explico, entender un artículo con otro y no agarrarse con un artículo aislado para dar un alcance que no tiene de acuerdo con la ley. Mire la ley antipillos. Con esto que termino los ejemplos. En esa famosa ley antipillos, cierto que el presidente en materia tributaria tiene la exclusividad de la iniciativa de ley. ¿Qué es la iniciativa de ley? Para ponerlo en palabras sencillas, el proyecto de ley, ¿verdad? El proyecto de ley en materia tributaria solo puede venir de la Presidencia de la República, ¿de acuerdo? Pero ese es el proyecto de ley y agrega la Constitución, pero tiene que haber un acto legislativo. O sea, esa iniciativa la presenta ante la Asamblea, que es el órgano legislativo, para que emite el acto legislativo, para que lo apruebe, lo reforme, lo derogue, no lo acepte, etcétera. Porque no es que porque tiene la iniciativa se convierte en obligación. Así de sencillo, ¿verdad? Claro. Y menos, eso solo en materia tributaria. Pero en ese decreto reforma como 6, 8 leyes. Esa facultad del legislador no la tiene, ni de manera excepcional. No puede reformar a pretexto de una iniciativa en materia tributaria, no puede reformar por decreto ejecutivo el Código Integral Penal, el Código de la materia de educación. Termina siendo una ley trole. Exacto, una ley trole que reforma como 6 o 7 códigos y leyes distintas. Eso no se puede, pues, pero eso hay que señalarlo. Y todo eso, más tarde o más temprano, tendrá que ser declarado nulo. Si me explico, la ilegalidad no es permanente. Que esto quede claro. Lo permanente es lo legal. Y al punto de que lo que se hace legal no puede ser modificado por una ley posterior, aunque cambie la ley. Ese es el principio de la irretroactividad de la ley. Así de sencillo. La ley rige para el futuro, no para el pasado. Me ha regresado usted a una clase de derecho, doctor, y yo se lo agradezco, de verdad. Ha sido clarísimo como usualmente es y además entretenidísimo para mí como usualmente, como siempre lo es. Me alegro. Muchas gracias, Fernando, a usted y por supuesto a su audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo para usted. Gracias. Estaremos en contacto. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas bendiciones para usted y su casa, doctor. Hasta luego. Gracias. Muy amable. Igual.
Bien, con el doctor Juan Falconi Puig realmente uno puede tener este tipo de conversaciones, ¿no? A mí me gusta eso, cuando yo le hago un pase de mi duda y el doctor me devuelve un pase pero milimétrico, filtrado, a gol, increíble. Esas son las cosas lindas de hablar con gente inteligente y que además ha tenido 40, 50 años de vigencia, no solamente en el universo de lo jurídico y de sus transformaciones a lo largo de los años que el doctor alcanza a explicar muy bien, sino también en la vida nacional, donde uno conoce no solamente personas, sino también líneas de pensamiento, propósitos y puede además crearse una idea sobre qué tan correcto o incorrecto es el actuar de uno o de otro. Hemos revisado el tema del caso Isaías con cosas que nos han, fíjense, han pasado tantos años y ha fluido tanta información. Y hoy el doctor Juan Falconi nos habla, por ejemplo, de cuestiones como la del juez Lituma, que no dejan de sorprender hoy, aunque pasaron hace algunos años, aunque el origen de este problema tenga ya 25, 20, casi 30 años, siguen sorprendiendo las cuestiones que suceden alrededor de este caso, al que al parecer ya la Corte Constitucional le ha dado un cierre.